Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la cultura en México a partir de las ideas de dos autores muy importantes, ambos. El primero de ellos es Samuel Ramos, que escribió este libro clásico, que se llama El perfil del hombre y la cultura en México. Y el segundo es Friedrich Ratzel, el precursor de la antropogeografía y de la geografía humana y de la geopolítica, y uno de los más grandes pensadores del siglo XIX, que vino a México y que escribió este libro que se llama Desde México en el 876 y en el 875, 74-75. Bueno, en primer lugar, Samuel Ramos, que escribió este libro y a partir de él se abrió el debate respecto a la identidad nacional, respecto a la autodenigración del mexicano, respecto al complejo de inferioridad generalizado. Y al principio de su libro se preguntó si es posible que en México podríamos llamar la existencia de una cultura original. Y cuando habla de la autodenigración, plantea primero esta pregunta en la introducción, en el método, y cuando se inicia con el apartado de la autodenigración, señala a este respecto. Dice: carecería de fundamento suponer en México ya no la existencia, sino aún la mera posibilidad de una cultura de primera mano, es decir, original, porque sería biológicamente imposible hacer tabla rasa de la constitución mental que nos ha legado la historia. No nos tocó venir al mundo aislados de la civilización que, sin ser obra nuestra, se nos impuso. No por un azar, sino por tener con ella una afiliación espiritual. En consecuencia, es forzoso admitir que la única cultura posible entre nosotros tiene que ser derivada. Señala que no existe, esto quiere decir que no existe una cultura auténtica en México y que la única posibilidad es que sea derivada. Y esto lo escribió en 1936 Samuel Ramos. Ahora bien, ¿qué dice a este respecto Friedrich Ratzel, que escribió 60 años antes que Samuel Ramos? Dice: entre las naciones hispanoamericanas, México siempre ha ocupado una posición destacada, pero esta no se ha elevado en decenios e igualmente ha permanecido estancado el interés que despierta el país. En todo caso, México es demasiado grande para ser pasado por alto. El recuerdo de su antigua cultura le confiere una dignidad a la que aspiran en vano otros estados de este grupo, Ecuador o Colombia, por ejemplo, que pasaron prácticamente sin transición de la oscuridad de la falta de historia a la claridad cegadora de la historia moderna. México no es un advenedizo histórico como la mayoría de estos estados. Tiene un pasado, y este pasado no carece de rasgos grandes y bellos, dice Friedrich Ratzel. Ahora bien, ¿por qué hay este contraste que es muy llamativo entre un pensador mexicano que dice que la cultura solamente puede ser en este país derivada y otro, un extranjero, que dice que gracias al recuerdo de la cultura antigua, México es distinto del resto de los países de América Latina? Y esta es mi explicación al respecto, tiene que ver con la posición desde donde se observa la realidad. Samuel Ramos era un hombre de clase media alta, y que en el lugar desde donde veía estaba permeado justamente por las ideas a las que él se aproximó. La idea del complejo de la autodenigración, del complejo de inferioridad. La clase media, o media alta en el México de los 30 era profundamente reducida, era muy pequeña. Era un sector de élite en un país que en su totalidad tenía alrededor de 20 millones de habitantes en la década de los 30, un poco más tal vez, y que vivía en una sociedad muy pequeña que en total en el Valle de México había unas 700,000 personas, una cuestión así. O sea, no era la ciudad como la conocemos ahora, sino que era una serie de poblados que estaban esparcidos en el Valle de Anáhuac, ¿no? Y entonces Samuel Ramos observa a este sector social, que todavía en el siglo XIX guardaba las características que tenía el sector social, de élite en el virreinato, que no era español, o sea, no era peninsular en sí, ni tampoco era indígena. Se encontraba en un lugar intermedio
a veces un poco ambiguo, en el que se aspiraba a ser hispano o europeo en el siglo XIX y en el que no se era indígena, no se tenía contacto con lo indígena. Además, en esa época no se tenían los conocimientos que se tienen ahora sobre el pasado del México prehispánico. Si los grandes descubrimientos empiezan a dar empiezan en esa época, pero se acelera el conocimiento que tenemos sobre el México prehispánico, pues a partir de la segunda mitad del siglo XX. Si es cierto que hay un impulso después de la Revolución, pues no se alcanzaron las conclusiones que tenemos ahora respecto del conocimiento que tenemos respecto al México prehispánico. Entonces, cuando Samuel Ramos habla de que México tiene una cultura derivada, se refiere a ese sector social que en la actualidad podríamos calificar como clase media, ¿no? Y que está permeado, si bien es cierto, y que sus particularidades vienen de la cultura prehispánica, de la cultura originaria de aquí, porque eso es lo que nos hace particulares, si no Ratzel no hubiera hecho esta diferencia con otros países de América Latina, pero que tiene esta tendencia a mirar lo exterior como superior, como mejor. Ese es por un lado. Y por el otro, Ratzel no estaba dentro de ese sector social, era un hombre que había viajado muchísimo y que además sus estudios analizó prácticamente todas las culturas del globo. O sea, Emily Durkheim, quien hizo una introducción al libro más famoso de Ratzel, que es Antropogeografía, dijo que Ratzel había creado una teoría general de la migración, porque se ocupó de prácticamente todas las culturas del globo y de todos los pueblos. Era un erudito brutal. Entonces, cuando hace sus viajes, Ratzel viene a México, no está permeado por ese mundo y observa y dice, bueno, México es distinto al resto de los países gracias a su cultura. Gracias a que tiene una cultura y a que tiene una historia. Eso lo distingue del resto de los países de América Latina que no la tienen, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la valoración que se tiene de la cultura de nuestro país depende, en primer lugar, de la perspectiva, desde donde se observa. Y además, esta se valora distinto si se mira desde adentro. Es decir, en México en general hay una tendencia a pensar que lo extranjero es superior. Y es muy llamativo cómo los extranjeros alcanzan a distinguir rasgos que esta serie de complejos y de mecanismos de autodenigración en la sociedad mexicana no permiten ser observados por quien está inmerso en esta cultura. Lo cierto es que lo que distingue a este país, lo que le da su cultura, lo que le da sus características, rasgos culturales más llamativos, está en esa cultura que a veces no somos capaces de observar. Pues bueno, esto es lo que les quería compartir en este video. Espero que estén muy bien y hasta la próxima.